El realismo literario es una corriente estética que marcó una ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales, durante la segunda mitad del siglo XIX. Este se caracterizaba por una extensa y muy detallada información de los personajes, paisajes, escenas, entre otros. Se extendió también a las artes plásticas en Latinoamérica, lugar donde hasta entonces no había gran proliferación en este arte. Durante la segunda mitad del siglo XIX surgió el realismo en Francia, tras la Revolución burguesa de 1848. Sus principales autores fueron Honoré de Balzac, Henry Bailey Stendhal y Gustave Flaubert. Ya hacia la mitad del siglo se publicaron grandes obras maestras de esta misma estética por escritores ingleses como William M. Thackeray, Charles Dickens y el alemán Gustav Freytag, al que seguiría al poco tiempo Wilhelm Reibe. En España, el realismo surgió hasta 1870, después de que se produjese la tardía Revolución burguesa de 1830. Sus autores fueron Pérez Galdós, Leopoldo Alas y Emilia Pardo Bazán. En 1825, algunos novelistas aplicaron el realismo a la literatura para referirse al uso de descripciones detalladas. En 1827, en Francia, algunos escritores y críticos ya presentaban el realismo como una nueva estética alejada u opuesta a la romántica. En 1856 apareció una revista titulada Realismo. En uno de sus números dice: "El realismo pretende la reproducción exacta, completa, sincera del ambiente social y de la época en que vivimos. Esta reproducción debe ser lo más sencilla posible para que todos la comprendan". Las características del realismo son las siguientes. Procura mostrar una reproducción fiel y apegada a los detalles de la realidad. Se opone al romanticismo y a la literatura fantástica. Hace uso de la ejemplificación para mostrar perfiles de los temas, personajes, situaciones e incluso lugares. Conforme va avanzando, comienza a utilizarse el monólogo interior y la mera descripción física de los ambientes y actos de los personajes. Las obras muestran una relación entre las personas y su entorno económico y social del cual son exponentes. En Francia, cuna del realismo, existió un gran auge en la economía, principalmente en la industrialización y en el comercio. Los bancos proporcionaron un sistema de crédito nacional. La industria textil floreció con la seda, el lino y la lana. En la agricultura se introdujo el azúcar al comercio y, por ende, habían mejores cultivos. El realismo surgió en Francia a mediados del siglo XIX. En esa época el catolicismo predominaba, cosa que hasta el día de hoy sigue igual. El catolicismo cree que Jesús de Nazaret es hijo de Dios y que éste dejó una iglesia encargada al apóstol Pedro, la cual se piensa que es la iglesia católica. También tiene las bases del Tanaj, que es el libro sagrado de los judíos, por lo cual creen en las enseñanzas que Dios Padre dejó en el Antiguo Testamento. Las clases sociales en esta época eran tres. Número 1. El clero. Era la primera de las clases sociales privilegiadas. Conservaba un gran prestigio e influencia. Además, recibía los diezmos de los fieles. Poseían extensas propiedades que abarcaban la cuarta parte de la superficie de Francia y, como si fuera poco, no pagaban nada de impuestos. Número 2. La nobleza. Esta era la segunda clase privilegiada formada por un número de personas análogo al clero, que poseía tierras de parecida importancia y extensión. Percibían de los campesinos que vivían en sus tierras los antiguos derechos feudales y solo pagaban impuestos en casos especiales. En el tercer lugar se distinguían distintas categorías, algunas de las cuales habían logrado privilegios. La capa superior del Estado llano era la burguesía, la inferior, los obreros y los campesinos. Estos últimos soportaban pesadas cargas que, en la generalidad de los casos, les privaban de las 4/5 partes de su fruto de su trabajo, quienes debían pagar los impuestos al Estado, el diezmo a la Iglesia y los derechos feudales al señor. La historia nos cuenta la vida de Rodion, un estudiante de la capital de la Rusia imperial, San Petersburgo. Este joven se ve obligado a no acabar sus estudios por la miseria en la cual se ha envuelto su vida. A pesar de los esfuerzos realizados por su madre, Pulqueria, y su hermana Dunia para enviarle el dinero. Necesitado del dinero para pagar sus gastos, él va y recurre a una anciana prestamista vil y egoísta, que en su casa empeña algunos objetos de valor.
Su hermana Dunia, con la intención de ayudarlo, acepta la propuesta de matrimonio de un abogado rico, hecho que hace enfadar a su hermano cuando conoce que se ha aceptado la propuesta sin haber sido consultado. Pero, aunque quiere aceptar esta ayuda, Rodion tiene aires de grandeza y en sus delirios cree ser merecedor de un gran futuro, llegándose a comparar con Napoleón. Así que tiene la idea de matar y robar a Aliona Ivanovna, que es la vieja usurera vil y egoísta de los préstamos. Esa idea la atormenta durante días y crece en su interior como una semilla. Rodion decide asesinar a la anciana, no solo con el objetivo de robarle. De hecho, abandona un escondrijo y no hace uso del botín que saca apresuradamente de la casa de la prestamista tras su asesinato, sino también por considerarla un ser humano inútil para la sociedad. Abro un pequeño paréntesis. En el papel esto sonaría como una gran idea, algo parecido a lo que pasa actualmente, como lo que se dice de que si matas a un ladrón ya no te vi, pero viéndolo desde el lado más humano y desde el lado más ético, no tenía que hacerlo. Eso no era lo correcto, pero bueno. Ok, cierro paréntesis. Sin embargo, la posición de Rodion es mucho más compleja. Ha asumido que la sociedad se halla dividida en dos tipos de seres humanos: aquellos superiores que tienen derecho a cometer crímenes por el bienestar general de la sociedad y aquellos inferiores que deben estar sometidos a las leyes, algo parecido a lo que acabo de comentar, cuya única función es la reproducción de la raza humana. La única justificación moral que puede tener la acción de Rodion es que él sea un hombre superior, en cuyo caso no ha de sentir ningún tipo de arrepentimiento por su acción. Cuando ejecuta su plan, se ve obligado a asesinar también a Elisabetta, la hermana de la usurera, ya que lo sorprende en el lugar del crimen. El crimen deja a Rodion en un estado de gran confusión. Durante días se sumerge en unas fiebres delirantes, causadas por el propio acto, andando sin rumbo y perdiendo a ratos la noción de la realidad, mientras otros se muestran terriblemente lúcidos. Se nos muestra una mente tan brillante como perturbada, obsesionada por el acto cometido. En sus vagabundeos por San Petersburgo, Rodion conoce al antiguo funcionario Marmeladov, un bebedor que acaba muriendo borracho, atropellado por un caballo, y a su desgraciada familia, a la que Rodion ayuda económicamente tras la muerte del antiguo funcionario, en los escasos rublos que recibe de su madre. La hija mayor de esta familia, Sonia, una abnegada joven que se prostituye para ayudar a su madrastra y sus hermanos, será la única persona a la que Rodion confiese sobre su crimen, sobre que mató a la usurera. La culminación psicológica del libro ocurre cuando Rodion, presa de la ansiedad, la agitación nerviosa y los remordimientos, asume que no puede convertirse en un hombre superior y que por lo tanto pertenece al tipo de hombre que tanto desprecia. Rodion se entrega entonces a las autoridades, pese a que no existe ninguna prueba concluyente contra él, y un inocente se ha declarado culpable, víctima de las presiones policiales. Es enviado a las cárceles en Siberia para cumplir su condena, y Sonia se va con él a acompañarlo al presidio, en donde Rodion se da cuenta de que la ama y que la quiere terminar su condena para vivir junto a ella. También está Dunia, que es la hermana de Rodion, que decide casarse con alguien que no amaba con tal de ayudar a su familia y a su hermano, algo que me hace creer que es una persona que también se preocupa por sus seres queridos y está dispuesta a salir adelante y batallar para poder tener un mejor futuro, aunque no sirvió de mucho por las desavenencias que le ocurrieron a su hermano, que hasta la cárcel fue a parar. Está Pulqueria, la madre del muchacho, que nos dice que la historia que es una viuda que ha sido muy sacrificada para sostener a todos sus hijos, algo que nos hace creer que su vida ha sido sufrida y que también se preocupa mucho por su familia, que esta es lo número uno y hará lo que sea para sacarla adelante. Y por último, de los personajes que a mi parecer fueron más importantes, está la usurera,
que nos cuentan que era una persona vil y egoísta, que no le interesaba a los demás, y en su avaricia llegaba a cobrar tarifas inconmensurables. Una persona que no tenía corazón. Para concluir, explicaremos acerca del género y el subgénero de esta obra. El género es narrativo, ya que en esta se nos cuentan los hechos de una manera en la que el lector los puede entender fácilmente, no de una manera, digamos que autobiográfica o una manera en primera persona, sino en tercera persona. Además de que la profundidad de los hechos nos hace ver que su subgénero es una novela, ya que es una novela que está escrita de manera extensa, que cuenta una historia de ficción, pero con las características del realismo. Y en cuanto a los personajes y a los argumentos, son más completos en el desarrollo, ya que son relatos breves